¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Avanzamos, por favor, ¿sí? Muy bien, como ustedes saben, en el caso de ciudadanía, nosotros hemos terminado todos los temas y me imagino que la plataforma esta semana ya les van a habilitar para que ustedes logren trabajar en el caso de los cuestionarios, ¿no? En este momento vamos a revisar cómo hemos trabajado nuestra guía académica. Muy bien. Vamos a revisar, por favor, desde la unidad número 1. ¿Sí? Me imagino de que, bueno, me confirman, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, ahí se ve, ahí se ve. Listo, muy bien. Entonces, vamos a revisar las actividades que ustedes ya deben haber completado. Muy bien, por ejemplo, nos dice aquí, elabora una línea de tiempo. Muy bien, nos ubicamos, por favor, en la página número 8, ¿no? Nos dice, historia es el estudio o la ciencia que estudia los hechos o fenómenos de todo tipo y de toda duración, trascendentes de la vida de la humanidad, en todas sus conexiones, tanto sincrónicas como hechos de la misma época, como diacrónicas con sus antecedentes y causas con sus consecuencias. Diacrónico significa de épocas diferentes, anteriores o posteriores, y sincrónico significa que es de la misma época o simultáneo, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que es una línea de tiempo en donde nos indica las diferentes etapas de la historia, ¿no? Por ejemplo, acá. Nos dice el aparecimiento del ser humano, sí, aproximadamente hace 5 millones de años, ¿no? Muy bien. La siguiente etapa, bueno, la primera etapa en este caso conocemos como la prehistoria, ¿no? Después aparece directamente la edad antigua, sí, muy bien. Y pues aquí destacan con hechos sumamente importantes, ¿no? La invención de la escritura hace 4.000 años antes de Cristo aproximadamente. Después viene la Edad Media, en donde los hechos fundamentales fueron la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Aproximadamente los 476 años después de Cristo. Edad moderna, la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Y más que todo destaca el descubrimiento de América y finalmente nos vamos a la edad contemporánea en donde destaca la Revolución Francesa hasta nuestros días, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿en qué civilización o en qué cultura apareció la escritura? ¿En qué cultura apareció? Sí, ¿no? Estamos ahí, por favor, me confirman. En la Grecia, Ya, muy bien, casi, casi, pero no. Y esto en este nuevo año lectivo lo hemos visto. ¿En qué cultura apareció la escritura? En la cultura sumeria. En los La sumeria. Egipto. sumerios. Muy bien, en los sumerios, ¿no? Que prácticamente fueron los pioneros dentro de la elaboración de la escritura, ¿no? La escritura cuneiforme. Excelente. Ahora, si nosotros hablamos directamente de la caída del Imperio Romano, obviamente fueron también por acciones de los pueblos bárbaros, ¿no? ¿Qué tipo de pueblos bárbaros atacaron al Imperio Romano? ¿Quiénes eran? ¿Nos acordamos tal vez? El Imperio Otomano. Ya, de los pueblos bárbaros. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los pueblos o culturas bárbaras? En este caso, que lograron conquistar el Imperio Romano, ¿se acuerdan?
La verdad, yo no me acuerdo, Luis. Los vándalos. Muy bien, sí, en este caso prácticamente podemos establecer, ¿no? Que eventualmente los pueblos bárbaros, los pueblos de los hunos, los ostrogodos, los visigodos, fueron los principales, en este caso prácticamente, cuando ellos eventualmente lograron ingresar al Imperio Romano, ¿no? Ahora, en este caso podemos determinar lo que son culturas o civilizaciones que lograron llegar al Imperio Romano. Ahora, si hablamos un poco del descubrimiento de América, ¿en qué años prácticamente llegaron o llegó en este caso Cristóbal Colón al continente americano? 1809. ¿El descubrimiento en cuándo fue? Muy bien. ¿Qué fecha fue? Eso 1809. El descubrimiento de América, casi, casi, pero no. En 1492. 12 de octubre. Muy bien, 12 de octubre. excelente. El 12 de octubre, en 1492. este caso, de 1492, ¿no? Y bueno, la Revolución Francesa en 1789. Aquí nos aparece una actividad. Observe la siguiente imagen y describa. ¿Qué es la historia? Sí, ¿qué es la historia para ustedes? Es la ciencia que estudia todas las formas de vida. ¿Ya? Desarrollar a través del tiempo, las condiciones económicas, sociales y culturales, que las requieren asimismo como contribución de la sociedad cultural. La ciencia Ya, muy bien. Excelente, ¿no? ¿Para qué más utilizamos la historia? Yo puse la historia es la narración de sucesos del pasado, generalmente de la humanidad, aunque también pueden estar no centrada en el humano. Hay quien más breve consiste en afirmar que la historia es el acontecimiento del pasado humano. Asimismo, en una disciplina académica que estudia los derechos acontecimientos. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente podemos establecer que prácticamente podemos determinar que la historia es sumamente importante para todas las actividades, ¿no? Estudia sucesos, hechos, acontecimientos del presente y del pasado, ¿no? Ahora, la siguiente actividad nos dice, en base a la línea del tiempo de la historia universal, escriba en los espacios en blanco los hechos que no se encuentran en la línea del tiempo. Por ejemplo, arriba ya revisamos, ¿no? En la edad antigua o en la prehistoria, aparecimiento de las especies humanas. Muy bien. Después de esa etapa, en la edad antigua, ¿qué apareció aquí? La invención de la escritura. Sí, muy bien. Fue la invención de la escritura, ¿no? Excelente. Entonces ahí directamente nosotros podemos determinar que fue el proceso, ¿sí? En donde prácticamente la escritura apareció, ¿no? La siguiente nos dice, en la Edad Media, ¿qué ocurrió en esta parte de aquí? La caída del Imperio La caída del Imperio Romano. del Occidente. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá podemos determinar, ¿sí? Aquí directamente lo que son la caída del Imperio Romano, acá directamente hablamos del descubrimiento, y en la Edad Contemporánea, ¿qué sucedió? La Revolución Francesa. Ya, muy bien. Francesa. Ya, muy bien. La Revolución Francesa. Excelente. Bajamos, por favor, y estábamos observando lo que es el siguiente tema de las fuentes históricas, ¿no? ¿Sí? Y bajamos a la página número 17, ¿sí? Entonces, ¿ya nos ubicamos todos en la página 17? Sí.
Ya, muy bien. En ese caso, vamos a revisar, por favor, ¿sí? Ahora, directamente nos encontramos en la siguiente actividad que nos dice, señale los conceptos de las siguientes afirmaciones. Comprende todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten una información significativa, relevante a los hechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado. Según esta definición, ¿a qué corresponde el siguiente concepto? Fuentes históricas. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, aquí directamente podemos establecer, ¿sí? Lo que son partes, ¿ya? Directamente por situaciones en donde serían, pues, las fuentes históricas, ¿no? Ya, bajamos, por favor, la siguiente pregunta. Nos dice... Quizá la más antigua de las ciencias auxiliares de la historia nacidas en el siglo XIX, se interesa exclusivamente por el estudio y colección de monedas y billetes emitidos oficialmente por alguna nación del mundo en una época determinada. Según esta definición, corresponde al siguiente concepto. ¿A qué concepto corresponde? A la numismática. 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 Ya, muy bien, excelente. Aquí directamente podemos establecer, ¿no? ¿Qué es la respuesta correcta a la numismática? 3, disciplina auxiliar. En este caso, bueno, la numismática, ¿no? 4, produce una rama de estudios históricos que circunscribe su objeto de estudio a las formas en que la humanidad ha sabido legislarse y administrar la justicia. A, ¿es la filosofía, derecho, heráldica o la numismática? Derecho. B, derecho. Derecho. Derecho, dicen. Derecho, muy bien. 5. Esta ciencia interesada en los lenguajes del hombre, es decir, en los diversos sistemas de signos disponibles para su comunicación. ¿Qué será? ¿Lingüística, derecho, heráldica o numismática? Lingüística. Lingüística. Lingüística, muy bien. Licenciado, en la 3 creo que es heráldica. En la 3. Ujú. Escudos de armas familiares. Sí, es la heráldica, por favor. Estamos bien. La heráldica. Sí, recuerden, escudos y armas. Heráldica. 4. Producen una rama de estudio histórico que suscribe en su objeto de estudio de formas en las que la humanidad ha sabido legislarse y administrar con justicia. Es el derecho. Muy bien. 5. Esta ciencia interesada en los lenguajes del hombre, es decir, en los diversos sistemas de signos disponibles por su comunicación. Lingüística, derecho, heráldica, numismática. Lingüística. En las siguientes imágenes escriba las disciplinas de las ciencias auxiliares de la historia. Por ejemplo, ¿qué disciplina o qué ciencias auxiliares representan estas imágenes? La de aquí. Filosofía. Filosofía. Etnografía. Heráldica. Heráldica. Paleografía. Paleografía. Y cartografía. No, dicen, está mal. La imagen Ahí, número... excelente, muy bien. La filosofía. Al otro lado, ¿qué tenemos? Etnografía. Muy bien, vamos a revisar. Tenemos la etnografía. Excelente. La partecita de abajo, ¿cuál será? Heráldica. 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 La heráldica, muy bien. De este lado. Paleografía. 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 Paleografía, muy bien. Y finalmente, la que tenemos abajito. Cartografía. Cartografía. La cartografía, ¿no? Excelente, muy bien. Ahora bajamos a otra de las corrientes de la historia, ¿no? Obviamente hablábamos del historicismo. Sí, por ejemplo, acá. De la historia cultural, bueno, en la página número 23 tenemos unas actividades, ¿no? Por ejemplo, nos dice, actividades, 1. Raya. Observe las siguientes imágenes y coloque el nombre de las corrientes de la historia que corresponden, ¿no? Por ejemplo, digamos, la imagen que tenemos aquí, tenemos que describir. ¿Qué describe esta imagen que tenemos aquí?
El materialismo histórico, ¿será? Ya, muy bien, excelente. Detallamos el materialismo histórico, detallamos la evolución, en este caso que tiene el ser humano, ¿no? Ahora, acá, una con línea las corrientes historiográficas que corresponden según la definición correcta. El positivismo histórico, ¿qué será o cuál será? Realiza una valoración única y exclusiva de un relato exacto sin interpretarlo. Esta corriente no es crítica ni elaborada ni racional, solo saca las cosas fuera de su correcto contexto histórico y no las valora como debe. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer lo que son parámetros, en este caso, cuando directamente tenemos lo que son el trabajo, ¿no? En el caso del proceso histórico, en el caso directamente de sus características. El siguiente, el materialismo histórico. Con la última, Con el estudia último, el desarrollo de la Licen. producción de los bienes Estudia. materiales necesarios para la existencia del hombre, la fuerza principal que determina toda la vida social de los hombres y condiciona la transmisión de un régimen social a otro. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Ahora vamos directamente a establecer el segundo, historicismo. Con la primera, licenciado. Muy bien, escuela de los anales. Con la tercera. Con la tercera. Tercera. Y finalmente, historia cultural. Con La la cuarta. cuarta. Con la cuarta. La cuarta nos dice, Abarca un amplio territorio con el que es posible reconocer diversidades, sean ellas conceptuales o metodológicas, además de aquellas que obedecen las distintas tradiciones historiográficas nacionales. ya, muy bien, excelente, ¿no? Prácticamente nos enfocan cómo estas corrientes históricas prácticamente influyen a nuestra sociedad, ¿no? Bien, entonces en ese caso, por favor, sí, nos vamos a quedar en la página número 23, recordándoles también que la ortografía también es calificada, ¿no? Así que estar muy pendiente en comas, en tildes, en mayúsculas, en minúsculas, ¿no? Y las siguientes semanas, en este caso, vamos a seguir revisando todas nuestras actividades. ¿Ok? De mi parte, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, que esta semana de igual manera se van a habilitar lo que son trabajos directamente para historia, para ciudadanía, para que ustedes logren trabajarlo, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos encontramos el próximo domingo, cuídense mucho. Gracias, Vicente. Gracias, licenciado. Gracias, También. Vicente. Oiga, muchachos, una pregunta. Eso que